¿Cómo están? ¿Cómo están, amada familia? Es un privilegio, un placer volver a vernos ahora vía la tecnología, ¿no es cierto? Y la semana pasada tuvimos una hermosa reunión presencial y yo sé que algunos estuvieron ahí conectados también a través del Zoom, pero siempre es bueno poder conectarnos, siempre es bueno poder vernos, así que vamos a tener un día domingo en la presencia del Señor. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, que el Señor bendiga sus vidas y que este sea un domingo en el cual el Señor hable a nuestros corazones. Vamos a preparar nuestro corazón ahora, ¿no es cierto?, para poder alabar al Señor a través de las canciones, a través de esa disposición de nuestro espíritu para conectarnos con el Espíritu de Dios. Así que vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración y vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón. Hola Iglesia, te invito a que puedas cantar con nosotros y nos acompañes con palmas. Yo te buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón. Ahora pertenezco a ti, mis ojos abriste, tu vida me diste. Me sostendrás, tu amor no fallará. Sé que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, me aferro a ti. No me soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, no me falla. No me falla. No me fallas. Sé que estás cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me diste. Me sostendrás, tu amor no fallará. Sé que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, me aferro a ti. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, no me falla. No me fallas. No me fallas. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, no me fallará. Amén, Iglesia. Señor Jesús, queremos darte gracias por ese gran amor, Padre, porque tú nos llamaste tus hijos. Vamos a celebrar, Iglesia. Dices de mí que soy tu hijo amado. Dices de mi fragancia soy del cielo. Dices de mí que soy tu gran tesoro.
soy Señor en tu mirada, porque eres fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada en ti, esta es mi realidad. Al tomarme de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. Dices de mí que estoy unido al cielo y que jamás nada podrá separarme. Dices de mí que estarás conmigo. Tú eres todo lo que necesito. Porque santo soy Señor en tu mirada, porque eres fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, solo sé tu boca yo tengo identidad. No me falta nada en ti, esta es mi realidad. Al tomarme de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. No me falta nada. Porque santo soy Señor en tu mirada, porque eres fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada en ti, esta es mi realidad. Al tomarme de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada, tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada en ti, esta es mi realidad. Al tomarme de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. Eres mi tesoro, sé que tú me amas, yo sé que tú me amas. No me falta nada. Eres mi tesoro, me pierdo en tu mirada, Jesús. No me falta nada. Amén. Iglesia, te invito a que en este momento puedas disponer tu corazón para adorar a nuestro Señor, para darle gracias y adorar su nombre. Las montañas te alabarán y los cielos declararán: eres rey sobre todo. De tu trono un río vendrá y tu amor nos inundará. Dios eterno
Amén, amén. Así, en esa confianza, ¿no es cierto?, de que con Jesús no nos falta nada, que Él es nuestro sustentador, es nuestro tesoro, es quien nos provee y nos da lo mejor para cada uno de nosotros. Eh, bueno, ya que tuvimos este tiempo de adorar al Señor con estas canciones, con estas alabanzas, también hay un momento muy especial de poder adorarlo, dándole parte de lo que el Señor nos provee día a día, ¿no es cierto? Y vamos a tener un tiempo de oración por las ofrendas y quiero motivarlos también a que vayamos pensando en poder tener los recursos, ¿no es cierto?, para nuestro propio local, para poder reunirnos en forma presencial sin ningún tipo de restricciones. Y para eso vamos a orar en este tiempo y mientras estamos orando, seguramente ahí vamos a proyectar cuáles son los canales por los cuales ustedes pueden hacer llegar sus ofrendas, sus diezmos, porque es importante poder administrar lo que el Señor nos da y entregarle parte de lo que Él nos entrega día a día. Él no lo necesita, no, pero es una prueba de que le estamos diciendo, Señor, confiamos en ti, en tu provisión y en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oremos. Señor, Padre amado, Padre celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por todas aquellas cosas que tú nos das a través de nuestra vida. Padre Santo, ponemos en tus manos, Señor, estos dineros santos, estas ofrendas, estos diezmos, Padre bendito, para que tú nos des la sabiduría para poder invertirlos en la extensión de tu reino. Bendice, Señor, a cada uno de los que están ofrendando, a cada uno de los que están entregando sus diezmos, y aquellos que no pueden, también bendícelos, Señor, que tu provisión esté sobre sus casas, sobre sus vidas, Padre bendito. Te damos gracias por todo lo que nos entregas y te dejamos todo esto en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, amados, hoy es el día yo creo que más esperado en la semana, porque podemos conectarnos con el Señor a través de su palabra. Y ahí hoy día vamos a ir a la palabra del Señor, así que prepare su Biblia, ya sea papel, compu Biblia, como usted la maneje, porque vamos a leer y vamos a leer bastante, ¿ya? Vamos a ir, ¿no es cierto?, ahí al libro de Romanos, vamos a ver capítulo 7, y vamos a leer del versículo 7 al 25, del 7 al 25. Ahí los que ya la encontraron, estén ubicados, ahí van colocando en el chat que está listo, coloque amén, ahí ya estamos todos en el capítulo que vamos a leer. Y este tiene por título El pecado que mora en mí. ¿Qué dice la palabra? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es una tremenda declaración que hace Pablo en estos versículos, y la verdad que es algo que hace tiempo ha estado tocando mi corazón y mi vida. Y quiero en esta ocasión, antes de seguir, quiero orar para que el Señor haga, ¿no es cierto?, que esa palabra penetre en nuestro corazón y podamos guardarla como un tesoro. Oremos. Padre amado, Padre celestial, quiero en esta hora, Señor, pedirte para que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, entregándonos, Señor, las fuerzas para poder seguir avanzando en este camino al cual tú nos has llamado, Señor. Te damos gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz, la cual penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y te queremos pedir en el nombre de Jesús para que hoy, Señor, salgamos, Señor, renovados, gracias a lo que tú, Señor, hablas a nuestra vida a través de tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú hablando y no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, bendito Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, el mensaje de hoy que el Señor ha puesto en mi corazón, yo decía, ¿cómo lo puedo titular? Y la verdad que el mensaje de hoy le he puesto como título Arreglando los desperfectos en el camino. ¿Y por qué este título? Y aquí quiero abrirles mi corazón. Durante muchos años viví una vida apartada de Dios, una vida en la cual hubieron muchas situaciones, muchas cosas que dañaron mi vida, dañaron a mi familia, y la verdad que fue un tiempo difícil. Fue un tiempo en el cual, como siempre digo, llegué a tocar fondo. Pero en algún minuto, hace 23 años ya, el Señor tocó las puertas de nuestros corazones junto a mi esposa y empezamos a caminar este camino que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Normalmente nos colocan ahí, ¿no es cierto?, que Jesús va a llegar a nuestra vida, todo se va a solucionar y va a ser todo color de rosas. Y la verdad es que ahí recién comienza una lucha que si pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales y ver lo que sucede en el mundo espiritual, lo que se desarrolla día a día, veríamos una lucha encarnizada entre el bien y el mal. Pablo lo dice claramente en su declaración, ¿no es cierto?, que él hace lo que no quiere, lo que no desea hacer. Y ahí empiezan nuestros problemas. Nosotros, sin conocer a Cristo, hacemos muchas cosas que van en contra de lo que Dios quiere que sea nuestra vida. Y la verdad que muchas de ellas las podemos erradicar de nuestra vida. Muchas de ellas salen inmediatamente, pero hay algunas que van quedando, con las cuales luchamos todos los días. Y en ese caso, en el caso mío, aún hay cosas con las cuales yo tengo que luchar día a día para poder ponerlas y someterlas a que Dios pueda manejarlas y no yo. Porque si yo intento hacerlo en mis fuerzas, va a ser imposible. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal porque hemos caído una vez más? Ahora, yo no sé cuál es la situación de cada uno. Cada uno en su corazón lo sabe con el Señor.
El Señor conoce nuestros corazones, conoce cuáles son nuestras luchas, cuáles son aquellas cosas que nos cuestan, porque hay cosas que nos cuestan más que otras. Y yo ahí quiero relatarles una pequeña historia que va a ir, ¿cierto?, a un poco explicar por qué hablo de arreglando los desperfectos. Nosotros cuando conocimos al Señor con mi esposa, teníamos nuestras hijas pequeñas, ¿no es cierto? Y una necesidad tener un medio para poder movilizarnos, para poder transportarnos. Entonces, estábamos pasando por un periodo económico muy malo y necesitábamos un autito. Hay algunos aquí que lo conocieron, yo creo que varios. Y lo que nos alcanzaba en esa oportunidad era para comprar un Maruti, un pequeño Marutito, ¿ya? Un autito chiquito. Créanme que cuando fuimos a comprarlo, ni siquiera nos alcanzaba para que le pusieran radio, porque en ese tiempo uno compraba un auto y la radio era un extra. Los vehículos venían, prácticamente la mayoría de estos chiquitos económicos venían sin radio. Entonces nosotros dijimos, bueno, entonces no importa, no le coloquemos radio porque no nos alcanza y en vez de radio vamos cantando nosotros y nos movemos de esa forma. Y llegó este Marutito a la familia, un autito pequeño, pero que cumplía su propósito. Y con el tiempo, ¿no es cierto?, todos los vehículos cumplen la misma función. Ya te ve un auto de alta gama comparado con un Marutito, y yo decía, bueno, el Mercedes-Benz también me va a llevar, va a ir hacia un lugar y el Marutito también va a llegar, quizás más despacito, pero va a llegar igual. Por lo tanto, para nosotros era un tesoro ese Marutito, que la verdad que con el tiempo se movía solamente por misericordia del Señor, porque después ya tenía bastantes años, pero a través de los años el auto empieza a manifestar, ¿no es cierto?, ciertos desperfectos y empieza a fallar. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevarlo al mecánico para que el mecánico le cambie algunos repuestos, para que podamos seguir funcionando con el autito. Y el Marutito era así, el Marutito empezó, ¿no es cierto?, con sus primeras fallas, lo llevábamos al mecánico, ¡pum!, quedaba listo de nuevo y estábamos ahí un par de meses, 2 meses, fallaba otra cosa y ahí estábamos, constantemente llevándolo al mecánico. ¿Y cómo quiero relacionar esto con lo que yo viví? Que yo era igual que el Marutito. Empecé a caminar, ¿no es cierto?, con el Señor, pero llegaba un momento en que por mis descuidos, por aquellas cosas que yo dejaba de hacer, por aquellos ejercicios espirituales que yo dejaba de realizar día a día, empezaban a producirse desperfectos en mi vida. ¿Y cuál era la solución? Ir, ¿no es cierto?, al taller. ¿Cuál es ese taller? ¿Cuál era ese taller? La presencia del Señor. No hay otra para nosotros. El Señor no nos va a cambiar el repuesto, pero no es que va, Señor, mira, me falló el corazón, y el Señor va a poner otro corazón ahí, va a sacar el que tenemos, nos va a poner otro. No funciona así. Pero el Señor está dispuesto a abrazarnos, está dispuesto a mirarnos con ojos de misericordia y arreglar y permitir que nosotros podamos seguir caminando. Fíjese que hay un teólogo, John Owen, que más o menos del siglo XVII, si no me equivoco, por ahí, ¿no es cierto? Él dijo, mata al pecado o el pecado te matará a ti. Y esto es una realidad. Nosotros cuando vivimos sin Cristo, estamos, ¿no es cierto?, en esos tiempos en los cuales ya no nos importa nada y hacemos lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Mal usamos nuestro libre albedrío porque hacemos las cosas que el mundo, ¿no es cierto?, nos presenta como placenteras, y muchas veces esas cosas nos van a producir muerte. Y lo más terrible de todo, que el pecado, aparte de la muerte que nos puede producir física, nos puede producir una muerte espiritual, que eso sí que es terrible. Por lo tanto, de este lado de la eternidad, créanme que, así como lo dice Pablo en la palabra, ¿no es cierto?, no dejaremos de pecar completamente. Vamos a arrastrar eso con nosotros. Vamos a estar
vamos a tener que cuidarnos día a día, vamos a tener que hacer modificaciones en nuestros hábitos para poder avanzar de la mejor forma posible, teniendo la menor cantidad de caídas, porque créanme que aún a pesar de los esfuerzos que podemos hacer en algún minuto, vamos a caer nuevamente y eso nos va a hacer sentirnos mal. Una vez nuestro pastor nos dijo que nos enseñó que cuando cometemos un error y no nos da nada, no nos importa, no nos sentimos mal, hay que tener cuidado porque nos estamos insensibilizando. Pero cuando cometemos un error, nos sentimos mal y vamos a los pies del Señor, ¿no es cierto?, a poder pedirle perdón, a poder conseguir esa restauración, es porque el Espíritu Santo está redarguyendo nuestros corazones. Muchos cristianos fracasan, ¿no es cierto?, porque hay un punto que es importante. No tienen la humildad de reconocer, ¿no es cierto?, sus debilidades. Pablo enseña, nos dice en su palabra también, ¿no es cierto?, hay de aquel que cree estar firme. Hay de aquel que cree estar firme. Porque a veces creemos que estamos tan firmes que empezamos a mirar a nuestro alrededor y empezamos a ver las fallas de los demás, cuando lo primero que tenemos que ver es qué es lo que hay en nuestro corazón, cuáles son aquellas cosas que aún debemos cambiar y poner y disponer en las manos de Dios. Y ahí, ¿cómo podemos hacerlo? Y aquí quiero entregarles tres puntos que nos pueden ayudar y los cuales he estado trabajando fuertemente. El primero dice, reconoce tu condición de pecador. Debemos reconocer así como Pablo lo hace. Pablo, ¿no es cierto? Ahí él reconoce que está luchando, él reconoce, ¿no es cierto?, que hace lo malo, que está predispuesto a hacer lo malo y hace lo que no quiere hacer. Con esto no estoy diciendo que Pablo era un pecador empedernido, no, él está reconociendo con humildad su condición. Él está reconociendo con humildad, ¿no es cierto?, que es una persona en la cual, si no se cuida, va a ser proclive a hacer las cosas que no corresponden. Nada debe ser excusa para no confesar nuestros pecados ante el Señor y también ante nuestros hermanos. Ojo, eso es importante. Muchas veces creemos, ¿no es cierto?, que al ir ante el Señor, pedirle perdón, está todo listo, pero muchas veces nuestras actitudes, nuestras acciones dañan el corazón de los hermanos. Y debemos también preocuparnos de eso, debemos también ser humildes para ir donde esos hermanos también a pedirles perdón, porque todas las acciones que cometemos, sean buenas o malas, tienen una acción en nuestro entorno, en aquellos que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Si yo suelto una mentira, ¿no es cierto?, todos sabemos que las mentiras más temprano que tarde van a salir a la luz, la verdad va a salir a la luz, pero esa mentira ya dañó el corazón de alguien, hizo un daño. Y yo tengo también que, aparte de pedir perdón y ponerme a cuentas con Dios, tengo que ponerme a cuentas con aquellos que yo dañé. Hay pecados, hay cosas, acciones. Ya, yo sé que la palabra pecado a veces nos da un poquito de comezón, porque es una palabra fuerte, es una palabra que no nos gusta. ¿A quién le gusta que le digan, mira, tu pecado? No nos gusta eso, no nos incomoda, pero es una realidad. Entonces, si tenemos algún problema con algunas acciones que no son las correctas, y en ese sentido yo tengo una lucha con algunas cosas que todavía no he erradicado de mi vida. Por eso les abro mi corazón, porque somos personas, todos nosotros, al estar dentro de la iglesia, estamos expuestos a que nos vean, estamos expuestos a que nos están mirando para ver cómo accionamos. Eso es así y va a ser así.
en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la universidad, siempre van a estar pendientes, más aún si saben que somos cristianos, van a estar mirando qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, si pensamos que no tenemos problemas con nada, con ninguno, no tenemos nada que arreglar, nada que mejorar, ¿no es cierto? Estamos mal, no estamos siendo humildes, porque créame que a lo mejor el 90% de las cosas las tenemos solucionadas, las tenemos entregadas en manos del Señor. El Señor, con su ayuda las podemos controlar, pero hay ciertas cosas que aún no tenemos y no hemos puesto en las manos del Señor. Y esas son las cosas en las cuales tenemos, por un lado, la ayuda de Dios y por otro lado, la ayuda de nosotros como comunidad de amor, como hermanos. Hemos sido llamados a apoyarnos, hemos sido llamados a soportarnos, no aguantarnos, soportarnos, afirmarnos. Hemos sido llamados a ayudarnos mutuamente. Por eso, siempre uno tiene que tener un hermano o un amigo, y más allá de hermanos, somos amigos. Jesús nos llamó amigos, por tanto, somos hermanos, amigos, nos ayudamos y debemos tener a alguien siempre en el cual nosotros podamos confiar y decirle, mira, estoy pasando por esto me está costando, necesito ayuda. Y así como Dios nos enseña de la manera como debemos actuar, ¿no es cierto?, con misericordia, nos vamos a poder ayudar mutuamente. Nosotros debemos reconocer que somos vulnerables si nos descuidamos. Por lo tanto, eso es parte de la actitud humilde que debemos tener frente a lo que nos está molestando. Si no tratamos con los pecados ocultos en nuestras vidas, ponemos, ¿no es cierto?, en riesgo el poder caer más profundamente. A veces esas cosas que nos van invadiendo, nos hacen descuidar nuestros ejercicios espirituales del día a día. Y ese es el segundo punto, practicar disciplinas espirituales. Todos sabemos que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, leer la Biblia, lo sabemos, ¿no es cierto? Tenemos que congregarnos, y etcétera, etcétera. Pero parece que cada día, ¿no es cierto?, la vorágine del mundo nos lleva un poco a dejar de lado esas cosas y no ser constantes. Yo aquí quiero también contarles que esto es algo que yo creo que soy el único que le cuesta. A mí me cuesta. Me cuestan estas disciplinas porque me cuesta ser constante, porque es parte de mi forma de ser. Y lucho con eso. Pero doy gracias a Dios porque el Señor ha puesto personas y situaciones en mi camino que me han ayudado a esto. A veces uno dice, no tengo tiempo, tengo tanto trabajo en el día, ya voy a orar rapidito antes de salir, después voy a orar para ¿no es cierto?, bendecir los alimentos, si es que me acuerdo, porque a veces tenemos tanta hambre que le atacamos el plato, ¿no es cierto?, sin tener ese tiempo de decirle al Señor, sí, esto viene de parte de ti, te lo agradezco, y no hacemos eso. Y nuestros tiempos de oración y devocional se van reduciendo. Y algunos dicen, no, lo voy a hacer al final del día. Otros lo hacen en la mañana. Y al final y cada uno se acomoda. Otros, ¿no es cierto?, van en algún momento, paran sus actividades, toman su tiempo y ahí están orando. Y la verdad es que cada uno debe acomodar sus tiempos, pero no deben fallar día a día en tener esa comunión y esa intimidad con el Señor. Yo en mi caso lo hago en la mañana, muy temprano, le resto horas al sueño, pero necesito comunicarme con el Señor para partir mi día. Si no lo hago, parto mal. Si no lo hago, mi carácter se desarma durante el día. Mi carácter me traiciona porque una de las luchas que tengo es con mi carácter, entre otras. Y si no tengo esa conexión con el Señor en la mañana, créame que el día se transforma en un desastre. Y termino al final del día mal y prácticamente derramado delante del Señor pidiendo perdón
por todas aquellas cosas que en el día hice, en el cual, no sé, traté mal a alguien. Si no hago eso en la mañana, el día mío es un desastre. El Señor está dispuesto a ayudarnos en todas aquellas cosas. Él las conoce, pero si nosotros las ponemos en sus manos, va a ser mucho más fácil que podamos ajustarnos a lo que el Señor quiere para nosotros. Fíjese que Jesús usó la palabra, lo vemos en la Escritura, usó la palabra para vencer. Y si Jesús usó la palabra, ¿cuánto más nosotros necesitamos usarla? Si el maestro, ¿no es cierto?, venció ahí todo el desafío que le puso Satanás cuando venía volviendo del desierto, ¿no es cierto? ¿Con qué luchó contra Satanás? Usó la palabra de Dios. Y si el maestro la usó, nosotros también tenemos con mayor razón que usar la palabra. La Biblia, ¿no es cierto?, nos habla de muchos hombres. Hoy hemos estado viendo la historia de José. Uno diría, ay, cómo me gustaría ser José, ¿no es cierto? No para lo que pasó al final, sino con el ejemplo que él nos da, que aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las situaciones, él amó a Dios más allá de lo que significaba el entorno en que estaba viviendo. Lo pasó mal, fue tentado, huyó de la tentación, se fue preso, siguió, ¿no es cierto?, ahí, y Dios en cada situación lo exaltaba y lo ponía en posiciones de privilegio con respecto al resto que lo rodeaba. Pero nosotros, ¿no es cierto?, podríamos llegar a ser un José. Ahí la respuesta la puede tener cada uno en su corazón. Pero para mí, yo creo que sí podríamos llegar a ser un José. Pero eso requiere disciplina, eso requiere humildad, eso requiere amar a Dios más allá de lo que significa nuestra propia vida. Y eso es muchas veces lo que nos cuesta. Esa es muchas veces la lucha que tenemos y que muchas veces nos arranca el corazón de tristeza porque fallamos y caemos una, otra y otra vez. Pero es nuestra lucha, es nuestra lucha. Lo importante es mantenerse firmes, no renunciar, no retroceder. Había una película a los que les gusta el cine que se llama Rendirse nunca, retroceder jamás. Y esa debe ser nuestra constancia, aún a pesar de los errores, aún a pesar de las caídas, debemos seguir adelante. Acuérdense del caso de David. David también cayó, tuvo una caída, ¿no es cierto?, donde ya podemos empezar a decir, ya hubo mentira, hubo asesinato, hubo adulterio, lo que usted quiera colocar ahí, hubo. Pero David fue humilde y David fue visto por Dios, ¿no es cierto? Y la palabra nos dice, como un hombre con un corazón conforme a Dios, al corazón de Dios. Y él terminó su vida, para algunos puede ser bien, para otros mal, no sé, pero el Señor siempre estuvo con él y él también siempre buscó al Señor. Se derramó, fue humilde, reconoció y se derramó delante de él para que el Señor restaurara su vida. ¿No es cierto? El segundo, hay un tema que quería compartirles, que el Señor puso en mi corazón, ¿no es cierto?, que está ahí en Salmos 119, versos 9 y 11, para que ustedes lo vean ahí en su Biblia. ¿Y qué dice la palabra con respecto a lo que hemos estado compartiendo? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos va a ayudar a poder sostener y vencer esos momentos difíciles donde somos tentados a fallarle a Dios. Ahí hay un pastor anglicano, ¿no es cierto?, más o menos siglo XIX, ¿sí? Sí, claro, siglo XIX, principio, porque murió en el 1900, que es
John Charles Riley. Muchos lo conocen como el J.C. Riley. ¿Ya? Él tiene varios libros bien interesantes, uno de ellos El deber de los padres y Verdades fundamentales, que les recomiendo que si lo pueden encontrar, lo revisen. Él dijo una cosa muy importante, dijo, la oración y el pecado, mire, la oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. O la oración consumirá el pecado, o el pecado ahogará la oración. Las veces que yo he caído, porque después de 9 años de caminar con el Señor, tuve una caída en la cual yo dije, hasta aquí no más llego. Siempre nos acordamos con mi esposa, ella oraba por mí, yo le decía, no ores por mí, porque yo estoy acá en el barro y aquí me voy a quedar. Ya no, esto no es para mí, el cristianismo no es para mí, yo ya no tengo nada que hacer acá, ¿no es cierto? Pero ella siguió orando, siguió orando, siguió orando, y el Señor hizo. Fue un tiempo largo de espera, pero el Señor hizo y restauró nuestras vidas. Pero ¿por qué les digo esto? Porque yo dejé de orar, dejé de tener mis tiempos devocionales. Y como dice Riley, si no oro, y cambiemos la oración, cambiemos y pongamos nuestro tiempo, nuestra intimidad con Dios. Si no la tengo, el pecado me va a consumir. El pecado va a ahogar todo eso. Y yo voy a sucumbir a una vida insensible, me dan lo mismo, porque ya dejo de conectarme con el Señor. El Señor, créame, que cuando uno entra al lugar donde uno acostumbra a estar con el Señor y guarda silencio, el Señor habla. El Señor habla en nuestros corazones. Y por último, el tercer punto, que este fue muy importante para mí, es reconocer mis zonas de riesgo, reconocer las zonas de peligro. Hoy día reconocemos las zonas de peligro, ¿por qué? Porque hay una excavación, ¿no es cierto? Y nos colocan ahí unas winchas amarillas que dice peligro, ¿no es cierto? Ciudades, por ejemplo, o lugares con contaminación mortal, como Chernobyl, por ejemplo, tiene, por todos lados tiene eh, carteles que no se acerque porque te va a hacer mal. Hay que reconocer las zonas de peligro y evitarlas. En mi vida, por ejemplo, cuando yo conocí al Señor, yo tenía una de las actividades era frecuentar lugares eh, poco, poco santos, podríamos decirle, pero si lo hacemos en forma descarnada, yo tenía con algunos amigos la costumbre de visitar estos nightclubs que existían en ese tiempo. No sé si ahora todavía existen, pero en ese tiempo proliferaban por todos lados. Y cerca de la oficina habían varios. Cuando conozco al Señor y empiezo a ver que todo eso tenía que erradicarlo de mi vida, empecé a reconocer esas zonas de peligro. Entonces, para ir hacia el vehículo donde estaban estacionados los vehículos, había que pasar por 2 o 3, por una calle, por otra calle habían otros 2 más. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Me caminaba como 10 cuadras para rodear eso y llegar al vehículo. Uno decía, pero ¿cómo se hace lo directo? No, al principio tuve que hacerlo así, después eso ya no fue tema y podía pasar sin ningún tipo de preocupación porque ya había sido superado, pero tuvo que pasar un tiempo en el cual yo tuve que reconocer mis zonas de peligro y evitarlas. Por lo tanto, si su problema es con la internet, con la pornografía, con alguna de esas cosas, las zonas de peligro ya están identificadas, ya sabe dónde están y sabe cómo evitarlas. Hay gente, he conocido casos de hermanos que han tenido ese problema y han cambiado sus celulares, que hoy día no sé si existen todavía esos, pero tenían, en vez de usar ese celular con la pantalla que conocemos nosotros ahora y que nosotros usamos, que tiene conexión a internet y todo, botaron eso y se compraron teléfonos con botones, solamente con botoncitos. Por lo tanto, no podían acceder a lo que para ellos era peligroso. Por lo tanto, es importante reconocer esas zonas para poder evitarlas, ¿no es cierto? Y por ejemplo, Mateo 26, 41, ¿qué dice Jesús? Ahí dice, velad, llorad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu a la verdad, ¿a qué verdad? A la verdad de Dios. Está dispuesto el espíritu. Pero la carne, ¿qué es lo que dice la palabra? Es débil, es
débil. Por lo tanto, si nuestra carne está por sobre el espíritu, créame que vamos a caer. Tenemos que hacer lo que Jesús nos dice: velar, estar atentos y orar, conectarnos con el Espíritu de Dios. Primera de Pedro, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si nos descuidamos, si no estamos atentos, descuidamos nuestros ejercicios espirituales, créame que el enemigo nos va a destruir, porque eso es lo que él quiere: sacarnos de nuestro centro, sacarnos de lo que nosotros tenemos que hacer, que es conectarnos con el Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Entonces, como conclusión, no podemos luchar contra el pecado sin tener la mirada puesta en Cristo. Es la única forma de poder vencer. No podemos, ¿no es cierto?, obviar que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y si bien es cierto, nosotros luchamos contra aquellas cosas, no lo vamos a hacer si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Jesús nos dará las fuerzas necesarias para vencer. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a vencer? No para gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. No para gloria nuestra. Hebreos 13, 20, 21 dice, y con esto quiero ir terminando, y que esto sea una porción de la Escritura en la cual usted el día de hoy pueda meditar ahí en su intimidad con el Señor. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiemos en el Señor hoy para luchar contra nuestro pecado y contra todas aquellas cosas que aún nos cuesta controlar y dominar, porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Dejemos que sea el Señor, dejemos que sea el Señor el que nos ayude, el que nos levante y el que nos saque de todas esas cosas que aún y con las que aún luchamos. Que el Señor nos ayude y que el Señor sea en quien pongamos nuestra vista. Oremos. Padre amado, Padre celestial, queremos en esta hora darte las gracias, Señor. Queremos bendecir tu nombre porque sabemos, Señor, que solamente contigo podemos seguir caminando en este camino en el cual tú nos has llamado, bendito Dios. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que cada vez que tu Espíritu Santo nos muestra aquellas cosas en las cuales estamos fallando, tú eres misericordioso y estás dispuesto a ayudarnos y a acogernos nuevamente para poder guiarnos por el camino en el cual tú quieres que andemos, Señor. Señor, danos las fuerzas, Señor, porque no las tenemos, no son en nuestras propias fuerzas, Señor, nos cansamos. En nuestras propias fuerzas, Señor, nos desviamos, Padre Santo, pero cuando tú nos das fuerzas, cuando tú nos guías, Señor, podemos seguir avanzando. Te agradecemos, Señor, por todo tu amor, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por aquellas cosas, Señor, que tú nos regalas día a día, y te agradecemos, Señor, por este tiempo en el cual tú hablas a nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa sangre que derramaste en el Calvario, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que nunca miremos y tengamos en menos ese sacrificio que tú hiciste. Te agradecemos, Señor Jesús, porque por eso podemos hoy tener entrada al lugar santísimo. Te agradecemos, Señor, porque por ese sacrificio hoy podemos decir que tendremos vida eterna en la presencia del Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.